seja mais um inscrito no canal. E não se esqueça de deixar o seu curtir like no vídeo. Estamos en 1948 y de repente un cilindro aparece sobre la base más sensible de Rusia. Es incuestionable que Joe Stalin estaba interesado en los choques de platillos volantes, en la tecnología alienígena. No creo en nada. En este caso, sé que los ovnis visitaron Kapustin Yar. Kapustin Yar estaba en lo alto de la lista de instalaciones que Estados Unidos estaba controlando en Rusia. Vamos a atravesar la alambrada de Kapustin Yar para desvelar por primera vez las historias detalladas, clasificadas y documentadas del choque de aquel ovni. ¿Acaso la investigación que siguió a este hecho contribuyó a que los soviéticos ganaran la carrera espacial? Estoy seguro de que los rusos han hecho lo indecible por invertir la ingeniería a cualquier cosa que encontraran, tanto si provenía de Estados Unidos, de Alemania o del exterior. Empezaremos viendo estas imágenes de reconocimiento insólitas procedentes de esta base secreta. Es la primera vez que se hace pública una imagen de esta calidad de Kapustin Yar. Y nos meteremos bajo tierra para tener una visión exclusiva del Centro de Investigación OVNI de Kapustin Yar. Enterraron las instalaciones más secretas dentro de la base, que era secreta incluso para la propia base. El hecho que tuvo lugar en Kapustin Yar en 1948 continúa siendo un enigma de la era soviética. Un acontecimiento decisivo que los investigadores de OVNI siguen llamando el Roswell ruso. El Roswell ruso. Este es el Kapustin Yar. Unas instalaciones militares extremadamente secretas localizadas a 96 kilómetros al sureste del antiguo Stalingrado y a 800 kilómetros al sur de Moscú. Construido según las directrices personales de Joseph Stalin, se trata de las instalaciones militares más antiguas de Rusia. Sus actividades a lo largo de los últimos 60 años han avivado la polémica sobre lo que de verdad sucede detrás de estos muros. Kapustin Yar, o Vladimirovka, como se le conocía en un primer momento, fue y sigue siendo el primer centro espacial ruso. Me llamo Vladimir Seminov y he trabajado durante 26 años para la KGB. En Kapustin Yar todo era un secreto, no hay nada en él que no sea secreto. Me llamo Sergei Khrushchev y soy hijo del antiguo primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Algo menos de un año después del accidente de Roswell que copara los titulares de todo el mundo, muchos creyeron que esta base rusa podía haber vivido encuentros históricos y un choque único con un ovni. 19 de junio de 1948, media tarde. Según los informes, el controlador aéreo de Kapustin Yar ve aparecer un objeto extraño en la pantalla de su radar. En ese mismo instante, un piloto de un MiG, a unos 10 kilómetros al sur de la base, ve un ovni alargado y plateado con forma cilíndrica que se dirige hacia él. Llama por radio a la base y comunica que le está cegando una luz muy clara. Un piloto ruso vio el ovni en 1948 e intentó atacarlo, lo cual tuvo consecuencias muy negativas para ambos. Al piloto le cegaron los rayos de luz que emitía el ovni. Se cree que, siguiendo órdenes directas del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Soviética, Zigarev, el piloto persiguió al ovni durante unos 3 minutos antes de lanzar un misil que consiguió finalmente abatir al objeto. Pero al contrario que con el Roswell, este choque nunca salió en los periódicos. Estamos en 1948 y es una base aérea secreta. De repente aparece un cilindro sobre la base aérea más sensible de Rusia. Despegan los MiGs, es un combate aéreo, los pilotos rusos son buenos. Puedo ver aquel avión colocándose encima de la nave, los MiGs disparando sus cohetes mientras el arma de rayos de partículas hace explotar el MiG y ambos caen. Los informes indican que el piloto cegado, en un último intento por recuperar el control de su MiG, fue golpeado por las armas del objeto y murió dentro de su avión. ¿Qué utilizaron los alienígenas que estaban lanzando? Lo que probablemente estuvieran utilizando fue un arma de rayos de partículas. Sabemos lo que usó el MiG, que era lo que los rusos utilizaban entonces. El MiG disparaba sus balas, sus cohetes y las primeras versiones de un misil. Aquel MiG fue capaz de romper el áurea antigravitacional que rodeaba a la nave. El objeto con forma cilíndrica no pudo mantenerse más tiempo en el aire y se estrelló. Y los equipos rusos de recogida, entusiasmados por recibir su primera nave espacial, saltan sobre aquello y se lo llevan bajo tierra a Zivkur.
Entonces empieza el programa OVNI secreto de Rusia. Soy Bill Burns, editor de la revista UFO. Afrontémoslo, todo el mundo quiere echarle el lazo a un platillo volante. Es una fuente maravillosa de armas y de sistema de defensa. Soy Stanton Friedman, soy físico nuclear, profesor y ufólogo. Este choque de 1948 es uno de los muchos extraños acontecimientos que han convertido a Kapustin Yar en una versión incluso más mítica que el Roswell de Estados Unidos y el Área 51. Los soviéticos tenían que hacerse con lo que teníamos nosotros, que era el choque de Roswell. Contábamos con el almacén tecnológico que desarrollamos a principios de la década de los 60 gracias al Roswell. Los rusos no tenían algo así. ¿Cómo conseguir esa tecnología? No viene caída del cielo. Hay que buscarla. Y los rusos la buscaron embarcándose en misiones suicidas. Cualquier cosa que pudieran hacer sus pilotos de MiG para abatir una nave extraterrestre valía. Desde el momento de su construcción a principios de 1940, Kapustin Yar ha estado envuelto en el secretismo. Es un lugar en el que se dice que enviaban a los investigadores más importantes de la Unión Soviética y a los especialistas científicos y militares para desarrollar tecnología de alta gama para la Guerra Fría y armamento. Lo sé todo porque pasé meses y años en Kapustin Yar trabajando allí, probando nuestros misiles de crucero, diseñados para que los submarinos soviéticos hundieran los portaaviones estadounidenses. Kapustin Yar era uno de los pocos lugares en una lista de instalaciones de la que la inteligencia de Estados Unidos quería obtener imágenes. Allí se hacen principalmente tres cosas: prueba misiles tierra-aire, prueba misiles balísticos tierra-tierra y prueba de misiles de lanzamiento o misiles crucero. Allí realizan estas tres pruebas, muy interesante para la inteligencia de Estados Unidos. De hecho, el edificio de la base era tan secreto que cuando el ejército soviético se inquietó al pensar que una ciudad estaba demasiado cerca, sus residentes fueron evacuados y la ciudad fue simplemente eliminada. El nombre de la ciudad: Sitkur. Sitkur era una pequeña ciudad a pocos kilómetros del complejo de pruebas de Kapustin Yar. Probablemente lo que sucedió es que los rusos decidieron que, como la gente veía las pruebas que se estaban realizando, lo mejor era cerrar aquella ciudad. Numerosos investigadores creen que el nombre de Sitkur fue consecuentemente asignado al Centro de Investigación Subterráneo de Alta Gama sobre OVNIs bajo Kapustin Yar. Existe la idea de que en Sitkur y en Kapustin Yar hay una zona de almacenamiento de ovnis estrellados, de cadáveres de los visitantes y de miembros de las tripulaciones. Sitkur es de alguna forma lo que Área 51 es para Nellis AFB en el lago Groom de Nevada. Los distintos países tienen distintos lugares en los que desarrollan su tecnología de ovnis, y lo que hacen es intentar descomponerla, ver su composición e intentar invertir la ingeniería. Pero mucho antes del accidente de 1948, la zona alrededor de Kapustin Yar y el cielo sobre Rusia han sido testigos de otros extraños encuentros bien documentados con ovnis. Algunos de ellos se remontan a un tiempo anterior a lo que conocemos como Rusia. Rusia ocupa un territorio inmenso. Se han divisado ovnis sobre estos territorios al menos durante miles de años. Me llamo Paul Stonehill y soy coautor del libro UFO USSR. Uno de los ovnis más famosos fue avistado en 1950 después de Cristo por un viajero internacional de entonces, Ivan Fadlan. Él y sus compañeros de viaje observaron objetos extraños en el cielo que los asustaron enormemente. Pero los lugareños se mofaron de ellos y les dijeron: los vemos muy a menudo. Batallas aéreas, objetos que se ensalzaban en luchas, extrañas naves, algo similar a la escena de la Guerra de las Galaxias del cine. Increíble. Cuenta la leyenda que las espectaculares batallas aéreas libradas en el cielo dieron fuerza y valor a los guerreros árabes para derrotar a sus enemigos durante los siguientes días de lucha. En el siglo XVII, Rusia experimentó una consecución de avistamientos ovnis. Quienes los vieron describieron aquellos objetos como bolas de fuego con forma de cometas. Quizá el más famoso fuera el hecho de Rob Othero, cuando un disco de dimensiones desproporcionadas, un potente, llegó a la zona de un lago en el norte de Rusia. Un testigo ocular declaró lo siguiente: hoy, a día 15 de agosto del año 1963, se oyó un choque estruendoso desde el cielo. Cerca del mediodía descendió sobre Robosero una gran bola de fuego de un cielo totalmente despejado. Frente al fuego se proyectaron dos potentes haces de luz.
Se desplazó de sur a oeste y desapareció cuando estaba aproximadamente a 500 metros, pero entonces reapareció y permaneció sobre Robosero durante 1 hora y media, llenando a todos los que lo habían visto con un gran pavor. Este relato documentado incluye a pescadores que sufrieron heridas por el lago ardiente y a peces luminiscentes que lanzaban sobre tierra firme para huir de la creciente bola de fuego. Historias como la vista sobre Robocero eran habituales en la Rusia prerevolucionaria y fuera de Rusia en Europa. Cuando hablamos en concreto de avistamientos en el territorio de la Unión Soviética, los porcentajes son muy altos y más del 50% de estos avistamientos de ovnis serían una especie de potente ovni con forma esférica. Otro extraordinario avistamiento tuvo lugar sobre Moscú en 1892. Un testigo ocular lo relataría el 17 de marzo de 1892 en la edición del diario ruso Svet. El pilar de la luz estaba dirigido directamente hacia la Tierra, formando un haz cónico de rayos del color de las llamas. El brillo era considerable y a veces era comparable con la luminosidad de una farola de una calle. El punto desde el que se originaban los rayos no se movió durante todo el tiempo, y los rayos fueron visibles durante 20 o 25 minutos. A pesar de que se han avistado enormes bolas de fuego sobre Rusia durante siglos, no ha habido ningún acontecimiento más sobrecogedor que el que arrasó el bosque siberiano de Tunguska en 1908. Por supuesto, fue una de las teorías que afirma que no era un cometa ni un meteorito, que en realidad era una nave espacial. De junio de 1908. Aproximadamente a las 7 de la mañana, el apacible bosque de Tunguska en Siberia es golpeado por una explosión ensordecedora que hace temblar la tierra. La explosión poseía la fuerza de una bomba de hidrógeno de 40 megatones. Inmensos árboles arrancados como si fueran ramitas. La explosión diezmó aquel denso bosque. La repercusión de la explosión se sintió incluso en Europa occidental y en un principio se creyó que había sido causada por un meteorito gigante que había golpeado la Tierra. Mi conclusión personal es que se trataba de, digamos, una manifestación de la madre naturaleza, pero no había ninguna inteligencia detrás de lo que sucedió allí. No fue un cohete que nos indicara que los alienígenas nos están observando a los terrícolas. No obstante, los investigadores de ovnis afirman que aquella devastadora explosión había sido el resultado de un meteorito. ¿Por qué no se encontró ningún cráter en Tunguska o en sus proximidades? Esto es algo que hoy en día los científicos no pueden explicar. Fue, digamos, una explosión, a pesar de que algunos lo llaman implosión. Varios kilómetros del bosque Tiga resultaron devastados. El acontecimiento en sí ocasionó cambios en el campo magnético de nuestro planeta. Los académicos opinan que lo que sucedió en Tunguska fue simplemente un meteorito, pero hay muchos datos que apuntan en la dirección contraria, que se trató de un vuelo racional dirigido. Aquel objeto realizó un giro, algo que un objeto natural o un meteorito no habrían podido realizar. ¿Qué pudo haber ocasionado tal grado de devastación sin dejar un cráter? Los investigadores actuales de ovnis no han sido los primeros en sospechar que lo que sucedió en Tunguska fue obra de algo distinto a un meteorito. Los informes sugieren que Stalin consideró que la explosión de Tunguska fue el resultado de un ovni que había lanzado algún tipo de arma experimental. Stalin estaba interesado en la información recogida para determinar si los ovnis eran una amenaza inmediata a la seguridad soviética. Por esa razón utilizó a algunos de sus mejores científicos para obtener una evaluación. Científicos como Korolov estudiaron la composición de los ovnis. Sergei Korolov, uno de los científicos más reputados de la Unión Soviética, se convertiría en el padre del programa espacial ruso y en el hombre responsable del Sputnik. Junto con Stalin se propuso resolver el misterio de Tunguska. Aquellas investigaciones lo impulsaron a financiar la expedición al lugar en el que se había producido el acontecimiento de Tunguska. Sergei Korolov invirtió dinero propio en enviar en helicóptero una expedición a la zona de Tunguska. Korolov y Stalin nunca se conocieron. Algunos investigadores intentaron demostrar que Korolov
Sisi había reunido con Stalin, pero no encontraron ninguna prueba. Stalin imaginaba que podía haber sido en verdad una nave espacial. Quería encontrar los fragmentos de aquella nave, recomponerlos y recrear el objeto con objetivos militares. Inicialmente, Korolev encontró que muchas de las cicatrices físicas producidas en Tunguska seguían visibles. Pero el descubrimiento más sorprendente apareció en forma de fragmentos metálicos radiactivos encontrados en el lugar de los hechos, restos poco habituales de un asteroide o de un meteorito. Si se sigue la trayectoria de vuelo del objeto de Tunguska y se va más allá del lugar del choque, se llega a una zona que los ufólogos rusos llaman el cementerio del demonio. Se trata de una zona de 300 metros cuadrados en la que no crece ni una planta y en la que mueren todos los animales. Una zona que además tiene unos niveles de radioactividad más altos de lo normal. Se trata de las consecuencias de un posible fragmento metálico radioactivo resultante del choque. Los niveles de radiación eran una realidad. Los meteoritos no bajan con ese nivel de radiación, así que una de las historias es que era una nave nodriza que había explotado. Se cree que Korolev le dijo en secreto a Stalin que el accidente de Tunguska había sido provocado en verdad por un ovni, del que se habían encontrado fragmentos por toda la zona. No obstante, en su informe oficial extremadamente secreto, se comenta que Korolev le contó una historia muy distinta. La versión oficial era que en Tunguska había chocado un meteorito gigante. Es decir, que si la información es útil para la burocracia, perfecto. Si no, no existe. ¿Y a dónde se llevaron los fragmentos radiactivos de Tunguska? Algunos creen que las pruebas fueron enviadas a la base subterránea de Kapustin Yar, Sitkur. Cada país tiene sus sitios en los que guarda su tecnología de ovnis. El principal lugar de los soviéticos era el de Sitkur, que era donde intentaban entender la tecnología y cómo utilizarla. Obviamente la seguridad que rodea esas bases es una seguridad letal. Es posible que el equipo de científicos de Stalin que estaba en el laboratorio subterráneo de Sitkur estuviera utilizando restos del ovni para avanzar en sus primigenios programas espaciales y de defensa con misiles. Tenían a un par de personas, un par de hombres dirigiendo el programa que se ocupaban de los avances del programa espacial. Soy Fred Kulik de Caltech. El líder del programa espacial estaba en contacto directo con Stalin y posteriormente con Khrushchev. En su búsqueda por adquirir la tecnología OVNI para derrotar a los estadounidenses en la carrera espacial, se ha publicado que los oficiales militares soviéticos ordenaron a los pilotos de los MiGs que abatieran a los OVNIs igual que en la Segunda Guerra Mundial, justo antes del choque de 1948 del Roswell ruso. Eso nos da una doble preocupación sobre los OVNI. Por un lado, quieres que la nueva tecnología supere a la tecnología aérea del otro. Y por otra, necesitamos estar alerta de sus novedades. Al final, lo que quieres es que tus chicos lo abatan. En su búsqueda por adquirir la tecnología OVNI para derrotar a los estadounidenses en la carrera espacial, se ha publicado que los oficiales militares soviéticos ordenaron a los pilotos de los MiGs que abatieran a los OVNIs igual que en la Segunda Guerra Mundial, justo antes del choque de 1948 del Roswell ruso. La CIA tenía agentes en la Unión Soviética en 1950 que afirmaban haber visto ovnis. La CIA estaba muy interesada en lo que estaba pasando en la Unión Soviética. En las primeras etapas de la Guerra Fría, el lugar soviético de pruebas militares de Kapustin Yar se convirtió en un hervidero de la actividad secreta. Una actividad en la que se incluían pruebas de armas avanzadas de misiles y de cohetes. Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial y del desarrollo de la bomba atómica no fueron capaces de construir pequeñas armas atómicas, así que tuvieron que hacerlos relativamente más pequeños, mucho mejor que ellos. Es decir, que desde el principio planificaron grandes cohetes. Y eso, en verdad, les dio ventaja en el programa espacial. Los rusos tenían uno de los trozos de papel más espeluznantes que he visto en uno de los 20 archivos que he visitado. En él se decía que los rusos habían hecho más progresos en los últimos 18 meses en el desarrollo de armas nucleares y en los métodos de producción que lo que se había pensado durante 5 años. Y hablamos de 1951. A principios de la década de los 50, los rumores sobre la actividad de los ovnis y de experimentos en Kapustin Yar se habían filtrado más allá de las fronteras soviéticas.
Noticias alarmantes que según algunos podían haber impulsado a Estados Unidos a descubrir de una vez por todas si los soviéticos habían utilizado finalmente la tecnología de los ovnis. Kapustin Yar y Zitkur estaban en lo alto de nuestra lista de observación militar, de la misma forma que Área 51, la base aérea de Wright-Patterson y Los Álamos estaban en lo alto de la suya. Zitkur. A partir de informes y de dibujos del experto ufólogo ruso Anton Anfalov, inéditas para el mundo occidental, estas imágenes son probablemente las primeras de estas instalaciones secretas y crípticas 400 metros bajo Kapustin Yar. Digamos que tienes la oportunidad de bajar allí, al laboratorio ufológico ruso más secreto. No dispone de la última tecnología ni de una iluminación fantástica. Es lúgubre, oscuro y tenebroso. Es ruso. Está extremadamente compartimentalizado. Es como un centro comercial subterráneo, con excepción de que dentro de su núcleo se encuentran estas salas en las que se ha desmontado y vuelto a montar una tecnología muy especial. En esta sala están realizando autopsias a cuerpos alienígenas. En esa otra están reconstruyendo un motor. Después también tenemos estas increíbles máquinas Ryuk-Goldberg. Son máquinas que analizan los componentes básicos. Y finalmente encontramos estos inmensos hangares subterráneos. Lo que más llama la atención es que en estos hangares no hay aviones, sino estas grandes naves con forma cilíndrica, en varias etapas de despiece después de algún choque. Lo que harán con ellos es invertir la ingeniería. Eso es lo que podemos ver en esta base. ¿Son estas las instalaciones secretas a las que llevaron los restos del Roswell ruso de 1948 y los restos del ovni de Tungusk? No puedo negar los rumores sobre los llamados ovnis capturados. Los soviéticos intentaron recuperar los fragmentos perdidos de sus pruebas secretas. Les vendría bien decir, sí, hemos atrapado ovnis, tenemos un ovni. Pero, ¿qué sentido tendría que guardaran tanto secretismo sobre los ovnis? ¿Es posible que estas instalaciones experimentales escondidas tan celosamente estuvieran especializadas en la ingeniería inversa con el objetivo de acabar con Estados Unidos? Si Kapustin Yar es donde se está realizando un trabajo tan avanzado de cohetes, naves, armamento, armas por láser y otros elementos de ese tipo, donde es impredecible la alta seguridad y un buen entorno para los científicos y para instalaciones computerizadas, uno tiende a pensar que allí es donde están llevando a cabo sus investigaciones avanzadas sobre ovnis. No ovnis 101 o 404, eso es algo natural. Y por supuesto tendrías bases subterráneas, protección contra naves intrusas y estarías atento a los aviones U-2. Otro dato misterioso de Kapustin Yar es que hay muchas figuras extrañas en el terreno. ¿Es posible que Stalin y Korolov hubiesen dispuesto estratégicamente aquellas figuras para atraer ovnis a la base? Algunos investigadores creen que los rusos podrían haber tomado prestada esa idea de las antiguas civilizaciones. Se dice que las pirámides habían sido construidas con formas geométricas y con diseños destinados a atraer a los habitantes de otros mundos. Si observamos Kapustin Yar desde el aire, hay muchas instalaciones y demarcaciones, formas que para un ojo no experto parecerían formas de otro planeta. Puede que se parezcan a algo visto en las culturas de Sudamérica, o en la cultura maya, o a círculos de cultivo. Entre los choques documentados de ovnis y la investigación ultrasecreta, ¿cómo alardearon los soviéticos de sus avances en Kapustin Yar? Now there was a new date for Russian youngsters to remember. October 4, 1957, when Sputnik, the first Earth satellite, was launched. 4 de octubre de 1957, el programa espacial de la Unión Soviética lanza con éxito a orbitar el primer satélite artificial del mundo. In the history of the Earth, no other event had captured the imagination of so many people as this first step into space. 4 años más tarde, Rusia vuelve a derrotar a los estadounidenses lanzando al espacio a Yuri Gagarin, el primer vuelo en órbita a la Tierra dirigido por personas. 2 hitos que colocaron a la Unión Soviética en posición destacada dentro de la tan competitiva carrera espacial.
Somos los primeros. En todos los pasos que se sucedieron después durante casi 10 años, los soviéticos fueron por delante de Estados Unidos. El primer hombre al espacio, la primera mujer al espacio, el primer paseo por el espacio, la primera cita espacial, el primer acoplamiento espacial, etc. Hasta 1981, cuando se envió la lanzadera. Estoy seguro de que los rusos han hecho lo indecible por invertir la tecnología a cualquier cosa que encontraran, tanto si provenía de Estados Unidos, de Alemania o del exterior. La autoridad rusa más importante en ovnis es un hombre tan legendario y tan popular en todo el país que es conocido por su apellido: Ashasha. En este punto, donde aterrizó el ovni, un equipo estadounidense hace la primera filmación. Era muy conocido en plena actividad ufológica en la Unión Soviética, a finales de la década de los 60 y 70. En aquel momento no estaba permitido, pero tampoco restringido hablar sobre esto. Ashasha inventó el canal de historia para hacer una visita exclusiva a un lugar documentado del choque de un ovni, no muy lejos de donde se produjo el choque de 1948 del Roswell ruso. Yo me tuve que quedar aquí, exactamente en este sitio. Utilizando 2 varillas de cobre, Ashasha empieza la visita comprobando la energía ambiente que el lugar del choque sigue emitiendo hoy. Ahí está, una señal negativa. Es ahí. Ahí abajo, por allí. Aquí, en este punto, se produjo el aterrizaje de un platillo volante. Primero lo cruzó directamente y después perpendicularmente, después por las diagonales. Aquí es donde empiezan los límites. Ahora hacia el centro. En este centro vemos una gran cantidad de hierbas compactas. Y lo más importante es que... Mira, una señal positiva. Ahora nos acercamos al límite. Ahora están neutras. Aquí está la otra parte del límite. Desde aquí hasta allí. Ahora me alejo del centro, hacia el otro lado. Ashasha está recorriendo el perímetro de 30 por 6 metros de un ovni con forma cilíndrica que se sabe que se estrelló aquí en 1961. Retrocedemos de nuevo. Volvemos a ver la señal positiva, una señal muy fuerte. ¿Ves cómo varía? Es positiva con mucha fuerza. Ahora retrocedemos, negativa, mira. Aquí está el límite. Allí tenemos un punto, allí tenemos otro. Un tercero y un cuarto. Los animales evitan este lugar, lo rodean, y el ganado no pasta aquí. Sí, hay una energía desconocida que, como demuestra la experiencia, afecta a la gente de forma negativa. Te cambia el pulso. El ritmo de los latidos, te quedas sin aire, empiezas a sudar. No te aconsejo que te quedes aquí más tiempo, pero ya ha sido perjudicial. Venga, vámonos de aquí a un sitio normal, donde ninguna fuerza desconocida nos influya y actúe sobre nosotros. La descripción de Ashasha del choque de este ovni fue apoyada por un habitante del pueblo cercano de Sotnia, que al ver a Ashasha nos contó su relato sobre el avistamiento del choque por su ventana, que da a este lugar a menos de 180 metros. Примерно часа 4-5 вечера, вторая половина дня. Eran las 4 o las 5 de la mañana, muy tarde, y de repente mi madre gritó. Dijo, mira eso. Había una especie de bola, una esfera volando. Después dijo, seguro que es un platillo volante. Era una esfera roja, grande y enérgica. La esfera sobrevoló las vías del tren y descendió hasta el valle del río Skutnia. Allí abajo, más allá del río.
Los expertos como Ashasha creen que los hechos ufológicos como este choque o el choque en 1948 del Roswell ruso hicieron que se abriera una caja de Pandora sobre el Kapustin Yar, lo que desembocó en lo que algunos llamaron una guerra en los cielos de Rusia. Los pilotos solían recibir órdenes desde tierra para que defendieran el espacio aéreo y para que abatieran a los ovnis. Otras veces el ovni era quien empezaba terribles ataques. Lo que más me intriga acerca de los rusos son las supuestas luchas aéreas entre ovnis. He leído testimonios al respecto. Algunos luchaban en el aire. Quizá la prueba más irrefutable de los choques entre MiG soviéticos y ovnis sobre Kapustin Yar procede de primera mano de la piloto de pruebas más famosa, Marina Popovich. Una heroína nacional, una cosmonauta. Quizá la Chuck Yeager de Rusia. Marina afirma haber presenciado verdaderos enfrentamientos entre pilotos soviéticos y ovnis. En 1964 se produjo un choque durante una misión aérea de entrenamiento soviético. Alexander Kapagan era el comandante de un escuadrón y el instructor de pilotos en una de las escuelas de vuelo. Un día estaba volando con un cadete y fueron atacados por un ovni y cayeron haciendo una espiral. En otra expedición secreta en febrero de 1980, la coronel Popovich se enfrenta a múltiples objetos no identificados en los cielos de Rusia. Vi 3 bolas de fuego, 3 luces increíbles formando un triángulo. Las vi pasar rápidamente. Otro piloto de pruebas de MiGs, el coronel Vyatkin Lev Mikhailovich, accedió a contar en primera persona y en primicia para nuestras cámaras su experiencia. 7 de agosto de 1967, 6:30 de la tarde. El coronel Mikhailovich informa de que su MiG ha sido atrapado súbitamente en pleno vuelo por un ovni. Cuando estaba haciendo un giro hacia la izquierda, de repente vi una luz que venía de arriba. Aquel gran disco empezó a encenderse poco a poco y solo me dio tiempo a inclinar rápidamente el avión, pero el ala golpeó el haz de luz. El avión tembló y los niveladores y las agujas empezaron a moverse de derecha a izquierda. Es como si el rayo de luz se desintegrara en pequeños puntos de luz. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando mi técnico Mikhail me dijo: Lev Mikhailovich, el ala del avión está brillando? Al parecer estuvo posteriormente durante una semana en el hangar y el ala izquierda no dejó de emitir una luz blanca. Lavaron el ala con queroseno y poco después el brillo desapareció. Por suerte, el encuentro del coronel Mikhailovich con un ovni sobre el cielo de Kapustin Yar en la década de los 60 no tuvo un final tan fatídico como el famoso choque de 1948 en ese mismo cielo. No me asusté, me sorprendí. Me dejó atónito especialmente que el rayo de luz resultara ser compacto, porque sentí el impacto. Mientras seguían llegando informes ufológicos al gobierno soviético procedentes de oficiales civiles y militares, la KGB se empleaba a fondo para ocultar los informes, silenciando a aquellos que los habían elaborado y habían tomado medidas contra la prensa. Pero mientras tanto, la agencia espía estaba creando un informe oficial sobre actividad ufológica en la Unión Soviética llamado el Archivo Azul de la KGB. Estados Unidos nunca entenderá esto, porque hay que estar dentro de la KGB para conocer el poder que tenía. Y durante la época de Stalin, la KGB era increíblemente poderosa. Escrito e investigado a lo largo de los 20 años que separaban los años 60 de los años 80, el Archivo Azul de la KGB era uno de los estudios oficiales más profundos sobre ovnis encargado por un organismo gubernamental en ningún país. El Archivo Azul de la KGB es una colección de documentos de 124 páginas publicada en 1990. Creo que esto no es todo lo que ha visto la KGB, y no soy el único que lo cree. El Archivo Azul recogía miles de informes sobre avistamientos ovnis, sobre combates aéreos y sobre accidentes, y todo descrito con gran lujo de detalles. Según el Archivo Azul, el 21 de marzo de 1990, los residentes de una docena de ciudades rusas no muy lejos de las puertas de Kapustin Yar fueron testigos del mismo avistamiento del ovni entre las 10 y las 11:30 de la mañana. A continuación se incluye un extracto escrito de un oficial de asuntos internos de la KGB. Tras obtener información precisa, se estableció que un número destacado de residentes de ciudades cercanas había visto con sus propios ojos un ovni, y en algunos casos 2. Uno de esos testigos había visto un rayo de luz que salía del objeto y que iluminaba la superficie de la Tierra.
Si hay tantos rumores y se comenta tanto sobre ovnis, más tarde o más temprano el gobierno hablará con su departamento de inteligencia para ver qué está sucediendo. Y la KGB tuvo que crear ese archivo con todas las publicaciones de lo que habían visto los testigos, o que creían haber visto. ¿Es posible que aquel accidente de 1990 haya sido una simple prueba militar enviada desde el suelo, desde Kapustin Yar? ¿O se trata quizá de otro accidente relacionado con ovnis? Si la Unión Soviética no hubiera sucumbido bajo su propio peso a principios de la década de los 90, los escalofriantes relatos que acabamos de oír de encuentros en primera persona y cerca de Kapustin Yar habrían permanecido como un peligroso secreto más de la era soviética. Es diferente porque el momento también lo es. Si hablas con alguien de una generación pasada, sí, claro, no cabe duda, pero hoy en día es totalmente distinto. Las generaciones jóvenes actuales viven en otro tipo de sociedad y disfrutan de mucha más libertad. Esta nueva libertad en Rusia ayudó a los productores de este programa a adquirir a través de canales oficiales estas imágenes soviéticas que vamos a ver. Muito obrigado pela inscrição no canal e pelo seu curte e like.